Entonces, hoy vamos a empezar con una actividad que nunca hemos hecho. Les voy a mostrar un collage de unas fotografías y quiero pedir que cada uno piense inmediatamente en la palabra que se le ocurre, lo que se le ocurre, pero que sea una palabra, no una oración, una palabra. Y que me digan lo que piensan, pero levanten la mano, por favor. La mano que está ahí dibujada debajo de la lista de los participantes. ¿Qué les dice lo que están viendo? Carlos, sí. Salón Malca, a mí me dice esto, holocausto. Ok, gracias. Diana. A mí me dice como libertad. Eduardo. A mí me dice, ¿me escucha? Sí. Sí, a mí me dice historia de la humanidad. Dolores. Shalom. Shalom. Dice modo de la lamentación. Francis. Por favor, cerrar micrófono, cerrar vídeo, eso interfiere en nuestro sonido. Cierren los vídeos, por favor. Sí, vi aquí Francisco. Francis, perdón. Francis. Raíces. Ajá. Esther. Me dice familia. Todos que han hablado, por favor, cierren sus micrófonos. Jorge Salcedo. Sí, Jorge. No, no te oigo. Vamos a seguir. María Mercedes. Toda Malca. Una palabra. Sí. Mucha libertad y amor. Libertad. Ok. Cierra tu micrófono, por favor, María Mercedes. Michelle. Generaciones. Gracias. Nicole. Vida. Nicole. Vida. 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 Muy bien. Samuel. Samuel, no te escucho. Sando. Shalom Malca, Shalom Malca. Shalom. Plegaria, plegaria. Gracias. Bien, pasamos a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Entonces, fíjense en lo que tenemos. Tenemos conceptos generales como libertad, vida, plegaria, familia, generaciones, holocausto. Y hay algo particular identificado en el muro de los lamentos. Muchas gracias a todos. Todas estas palabras se pueden unir en una, creo, que tiene que ver con ciertas fotos que aquí me imagino las definiciones de ustedes, los que dijeron generaciones y familia, o los que dijeron historia,
Holocausto como memoria, como historia también. Y yo diría que aquí lo que tenemos es recuerdos, que estamos hablando de símbolos de recuerdos. Tenemos fotos de familia de antes y de hoy, tenemos libros de historia a lo mejor, tenemos lugares históricos, símbolos históricos. Cada uno de nosotros lleva un bagaje de recuerdos, recuerdos personales, recuerdos de familia y recuerdos colectivos de un grupo. Nosotros recordamos la memoria o el recuerdo colectivo en hebreo. En los versículos que vamos a leer hoy aparece simbolizado o representado por la palabra לדורותיכם, a sus generaciones. Generación después de una generación, una tras la otra. Y también nuestros recuerdos personales, simbolizados en los versículos que vamos a leer hoy por el pronombre personal atá, tú. Y ese atá está escrito en masculino, pero vamos a tomarlo como atá, tú, también femenino. Y tú, la persona que lleva esos recuerdos. Tengo ahora otra petición. Viendo esto, recordando lo que hemos visto, yo quisiera una sola persona que nos diga en una oración algo muy resumido de un hecho que en el recuerdo de su pueblo, en el país donde vive, durante la historia, a lo largo de la historia de su pueblo, para él o para ella, o uno de ustedes, ese recuerdo es un recuerdo colectivo. Otra persona que nos va a hablar de recuerdo de familia. Nosotros somos parte de un grupo familiar, y la familia no me refiero a un recuerdo recién, me refiero a algo que les contaron sus padres o sus abuelos y que les dejó alguna impresión. Y otra vez, tenemos mucho trabajo hoy, entonces una oración, traten de resumirlo en una oración. Y al final vamos a pedir algo que llamaremos un recuerdo personal, Pero algo muy simbólico, les voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo a mi padre contándome cómo mi abuelo en una ciudad en Rusia, mi abuelo le dio una cantidad de dinero, le arregló un pasaje y se despidió de él al lado del barco cuando él en 1926 llegó a Israel. Este es un recuerdo familiar. Ahora, personales son del presente y el colectivo algo de la familia o del pueblo de antes. Entonces empezamos con un recuerdo, lo siento, no puedo escuchar a todos. Un recuerdo, nada más, si pueden levantar la mano, los que quieren contar, un recuerdo del pueblo, de su pueblo. Diana. Un recuerdo de mi pueblo. Sí. Yo soy mexicana y recuerdo mucho apenas lo que pasó con el 18 de marzo, que fue la expropiación petrolera. Muy bien. Entonces, este es
tenemos aquí un recuerdo del pueblo, gracias. Ahora, Diana, si puedes bajar la mano, un recuerdo de familia, pero de hace mucho tiempo, no actual, de hace mucho tiempo. Francis. Recuerdo cuando niña, yo soy de República Dominicana. Un momento, perdón, un segundo. Voy a cerrar otra vez micrófonos y ahora abrir el tuyo, a ver si ahora. Sí, Francis. Ok, recuerdo. Sí. Se cerró, otra vez lo voy a abrir, sí. Dominicana que se llama San Pedro de Macorís, donde viví de pequeñita y tengo gratos recuerdos porque ahí aprendí a leer. De aprender a leer, muchas gracias. Y ahora un recuerdo personal, algo personal o algo de la familia, la familia cercana en esos días, en esos años, no hace poco. ¿Hay alguien que quiere compartir un recuerdo de ese tipo con nosotros? Yo sé que están escribiendo en el chat, pero no lo puedo leer. Un momento, a ver. Salvador. Sí, Salvador. Bueno, un recuerdo para mí muy, muy impresionante en mi vida el más impactante que les podía compartir. Es cuando en España en Córdoba fui a la sinagoga sefaradita, que es algo muy pequeño. A la mezquita no pude entrar, me hubiera gustado, pero no pude entrar. Y vi en un rincón un óleo, decía personaje ilustre de la comunidad sefaradita. Y el nombre era larguísimo, ¿no? Pero entre tantos nombres era Ibn David, era el tesorero del rey católico. Yo pensé que era un sacerdote cristiano, pero voy viendo que estaba vestido como visten los cardenales, de un color púrpura, y tenía tenía en el cuello escrito en hebreo, ¿no? Y ese personaje de hace 500 años, que era el tesorero del rey católico, lo que ya como humano a mí me impresionó, que no entendía si era mi padre o era yo. Eran unas facciones que eran exactamente un intermedio entre mi padre biológico, que él no me crié con él, sino con otras personas, y yo, ¿no? Físicamente era alguien que era muy parecido entre los dos. Muy interesante. Muchas gracias. Y es un personaje que vivió hace 500 años, ¿no? Yo creo que eso no es una casualidad. Como vivo en un ambiente científico, soy médico, estoy convencido que obviamente que ese personaje y nosotros tenemos genes comunes, ¿no? No es por azar. Porque las facciones eran muy parecidas entre mi padre y yo de ese personaje. Muchas gracias, Salvador. Bien, entonces ya vimos ejemplos de recuerdos colectivos y recuerdos personales. ¿Cómo se mantiene un recuerdo? ¿Cuál es la importancia del recuerdo? Voy a hablar más ahora del recuerdo del pueblo, del recuerdo colectivo. Es muy importante el recuerdo del pasado para forjar la identidad. Y tenemos cierto deber de recordar lo colectivo y lo personal y pasarlo a las generaciones, a las siguientes generaciones. Nosotros somos un pueblo, el pueblo judío es un pueblo muy antiguo y se mantuvo tantos años gracias al recuerdo principal de la salida de Egipto. El otro día pregunté a un conocido quién mantuvo a quién durante tantos años, nosotros al recuerdo o el recuerdo a nosotros. Y me refería al recuerdo de la salida de Egipto. Y esto es lo que él estaba de acuerdo conmigo. Y me dijo, a nosotros nos mantuvo el recuerdo, y el recuerdo principal
del pueblo judío es la salida de Egipto, que está mencionada en muchísimos lugares en el Antiguo Testamento, en los rezos, en una de las razones de las que celebramos el día sábado. Muchísimas veces volvemos y repetimos porque éramos esclavos en Egipto, o repetimos gracias a Dios que nos sacó de Egipto. Entonces hoy vamos a hablar del recuerdo. La palabra recuerdo en hebreo es zikaron. Y la otra palabra clave que vimos en esos círculos que yo dibujé es dorotechem. La palabra dor, la que voy a señalar aquí en medio de esa palabra larga, dor es generación, dorotechem sus generaciones, vuestras generaciones, como dice la traducción. Entonces, en Éxodo, en Shemot 12, dice, והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו. Jucat Olam es como una ley para siempre, una ley eterna. Se menciona 4 veces ese precepto de contar la historia de la salida de Egipto. Se menciona 4 veces seguidas, casi seguidas en la Torah, en el Pentateuco, y voy a mostrar algunas versiones más adelante, pero primero vamos a ver de dónde proviene la palabra Pesach y qué significa. Dice el versículo 27 en el libro de Shemot, en Éxodo. Dice el versículo 27 en el capítulo 12, Zebach Pesach hu Adonai, sacrificio de Pascua es para el Eterno, Asher Pasach, aquí tenemos el verbo, Asher Pasach al Batei Bnei Israel Bemitzrayim, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, Benokpo et Mitzrayim ve'et Bateinu hitzil, cuando hirió a los egipcios, quedando libradas nuestras casas, y a la final aquí en hebreo no aparece, y se prosternó el pueblo en reverencia. Lo importante es que la palabra Pasach, aquí nosotros señalamos la traducción o el sinónimo hitzil, salvó. Salvó y protegió. ¿Dónde más aparece esta palabra en este significado? Vemos en Isaías 31 que el profeta habla de la protección que Dios le va a dar a su pueblo. Que tziporim afot, como los pájaros que rondan, Ken yagen Adonai Tzevaot al Yerushalayim, así el Señor de los ejércitos protegerá a Jerusalén, al protegerla la librará y al pasar sobre ella la rescatará. Ganon vehitzil pasoach vehimlit. Para los que estudian hebreo bíblico de nivel B en adelante, Ganon y pasoach son infinitivos absolutos. Creo que vale la pena mencionar porque hay aquí participantes que estudian ya a niveles más altos en nuestros cursos. Entonces, pasaj, el verbo pasaj es pasó, sí, pasó o pasó por encima de, pero más importante, salvó, protegió, rescató. De ahí viene la palabra Pesach, y Pesach es el nombre de la festividad. Pasaj, entonces un sustantivo, pasaj, un verbo. Volvemos al tema principal, el tema del recuerdo. El recuerdo se asimila y se transmite mediante una vivencia en el presente. Debe haber algo concreto.
no solamente palabras, no solamente un cuento, una historia, leyendo versículos. Debe haber algo que conserva el recuerdo en algún símbolo. Y la comida, que es algo muy esencial en la vida humana, puede servir como ese símbolo concreto, ese símbolo del recuerdo. Entonces dice el versículo 17, Ushmartem et hamatzot, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. Porque ese es el día que saqué a vuestros huestes de la tierra de Egipto. Entonces, aquí hay que guardar, y se menciona matzot, plural de la palabra matzá, del pan sin levadura que comieron nuestros antepasados y que nosotros durante 7 días comemos todos los años como recuerdo tangible, concreto de aquella experiencia. Y sigue otra vez siguen las palabras que mencionamos antes, Ushmartem et hayom hazeh ledoroteichem chukat olam. Todas las generaciones, sus generaciones, y costumbre perpetua, ley eterna. Les dije que eso vuelve y se menciona varias veces, y aquí tenemos otra vez, en el versículo 24. Y aquí dice algo más, porque aquí ya habla también en forma más concreta hacia la persona, y dice, Ushmartem et hadavar hazeh, guardaréis esto, lechok lecha ulevanecha ad olam. Estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Algo que hay que llevar como costumbre, pero también pasarlo de generación a generación. Y en el versículo 25 vuelve y menciona que hay que volver a hacer ese acto simbólico que simboliza la salida de Egipto y la comida que comieron apurados antes de salir. Hay que volver a hacerlo cuando entran a la tierra que el Señor dará a su pueblo. ¿Cómo celebramos? ¿Cómo fijamos ese recuerdo? Cuando nuestra conducta cambia, cuando ya no es la vida cotidiana, sino algo diferente. Cuando ponemos un mantel blanco, no el mantel de todos los días. Cuando comemos una comida especial, nos vestimos de forma especial. Estoy segura que todos nosotros, ustedes, nosotros, todos tenemos nuestras festividades y sabemos cómo festejar y separar, distinguir esos días de los días de todo el año. Y los hijos que aquí están mencionados, llevan este recuerdo de los días especiales hacia el futuro y las generaciones venideras. Somos grupos como parte de grupos más grandes. Somos la familia nuclear y la familia grande, como vimos en los ejemplos que ustedes vieron, y el pueblo, y todos toman parte en esas ceremonias o esos encuentros donde algo concreto nos une para recordar, para preservar un recuerdo. ¿Cómo lo hacemos? Quiero decirles, explicar otro término. El libro del cual leemos durante la cena de Pesach se llama Haggadah. Haggadah. Ahí están 2 dibujos, está uno aquí, uno acá.
Está acá en el medio, ustedes ven una Haggadah muy antigua con dibujos, no sé de qué siglo, pero la que ven a la izquierda es la Haggadah que posiblemente, según lo que dicen los investigadores, fue escrita en Barcelona, España, en 1350. Se llama la Haggadah de Sarajevo, está en el museo en esa ciudad. Tiene dibujos muy especiales, muy detallados. Esta es la Haggadah más antigua que se encuentra hoy en nuestro mundo civilizado. Ya no se puede celebrar la festividad de Pesaj solamente como la hicieron nuestros antepasados cuando llegaron a la tierra prometida. En aquella época lo que solían hacer es caminar y llegar las familias a Jerusalén, hacer un sacrificio festivo, esa comida concreta, festiva, hacerla en el templo, alrededor del templo, tenemos evidencias que lo hicieron en los techos de las casas de Jerusalén en aquellos días, pero desde la destrucción del segundo templo, lo único que nos queda es un libro, y el libro se llama Haggadah. ¿De dónde proviene este nombre? De la raíz que está acá, Hei, Gimel, Daled. Ya hemos hablado muchas veces de la importancia de raíces en hebreo. Entonces, la raíz significa decir. Al lado está el verbo lehagid. Y en el versículo aparece vehigadetá. Vehigadetá, y lo dirás a tu hijo. Decir, no dejar al que hijo lee, sino decir, contar, hacer del recuerdo algo común entre la familia, una actividad familiar con la historia de este recuerdo. A último momento saqué una de las Haggadot varias que tengo en mi casa. Muchos de nosotros tenemos diferentes Haggadot de diferentes lugares, idiomas, por supuesto. Yo tengo en español también. Hay una que sacaron el año pasado para los niños, en que hay dibujos animados. Voy a buscar algo para que puedan ver, no para que los niños lean, sino para que los padres les pueden explicar antes de la festividad, prepararlos para esa cena larga en la cual leemos y cantamos. El de recuerdo concreto, vuelvo con este término otra vez, se perpetúa con la lectura, la comida, la bebida, 4 copas de vino en periodos pautados en esa Haggadah, y canciones. Yo, como maestra de tantos años, pienso, esta cena, vemos aquí una foto cualquier, no hay aquí familias mías o familiares o simplemente algo que encontré. Entonces, este seder, ¿por qué lo llamamos seder? Orden. A esa comida, a este encuentro familiar, ¿por qué lo llamamos seder? Seder es orden. Porque hay orden. Es como un programa para una clase. Cuando yo preparo mi clase, yo pienso cómo vamos a empezar y cómo vamos a llegar a la conclusión y cómo vamos a terminar, inclusive qué voy a decir respecto a las tareas para la casa. Igual como este webinar, yo pienso cuál va a ser la primera diapositiva y la última. Entonces, hay un orden específico, fijado, como un plan de clase.
y nos preguntamos quién es el maestro y quién es el estudiante. El maestro es generalmente el dueño de la casa. Simbólicamente lo vamos a llamar acá el padre. El padre que cuenta o lee o explica a los hijos. Y el estudiante son todos los hijos, de los más jóvenes, de los más pequeños, hasta los más grandes que participan, porque a cada edad uno puede entender esa experiencia de nuestros antepasados en una forma un poco diferente. Cuando hablamos de los hijos, encontramos en la Agadá que se especifican 4 tipos de hijos. Y resulta que a cada hijo de estos, que ya vamos a ver sus apodos, sus nombres, sus cualidades por la forma que los llaman, cada uno se le adjudica una pregunta que él hace respecto a la celebración, al seder, a ese orden especial que se fija, y al contenido, y la respuesta del padre. Encontramos en la Agadá, esto sí está en la Agadá, y habla de 4 hijos. Uno es sabio, jajam, uno malvado, rasha, uno simple, tam, y uno que se llama el que no sabe cómo preguntar, sheino yodea lish'ol. Hay quienes se refieren a estos 4 hijos como 4 etapas en la vida humana. Es posible, lo vamos a hablar un poquito más adelante, cuando veremos las preguntas y la respuesta a cada uno de los hijos, cómo se describen. Entonces, hay un versículo en Deuteronomio 6, en Devarim, el versículo 20, y dice: Ki ish'alcha bincha machar lemor, cuando mañana te pregunte tu hijo, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם? ¿Qué significan los mandamientos, los estatutos y los preceptos que os impartió a vosotros el Eterno nuestro Dios? ¿Quién es ese hijo que hace una pregunta tan elaborada, que quiere saber todos los mandamientos, los estatutos y los preceptos? Que quiere saber cuál es el origen de esos preceptos, mandamientos y leyes. El sabio. El sabio, en hebreo, jajam. Entonces, la Agadá cita el mismo versículo que yo leí, aparece acá. Lo que pasa que aquí no dice de qué libro en el Pentateuco, en la Torah aparece, dónde aparece, y por eso yo ahora, que es una clase para ustedes, entonces los traigo primero como una cita y después conversamos. Este es el hijo sabio. El hijo sabio quiere saber todo sobre la salida de Egipto, todos los conceptos y mandamientos de la festividad. Hay que sentarse con él y explicarle todo. Él no se resigna a una respuesta fácil y breve. Él quiere saber todas las reglas también, todas las leyes respecto a ese Pesaj, a esa festividad. Y por eso dicen, aún le tienes que explicar, ואף אתה אמור לו, כהלכות הפסח. אין מפטירין אחר הפסח, אפיקומן. Afikoman es una palabra no hebrea que significa postre. Y la costumbre es quedarse toda la noche hablando de la salida de Egipto
como hicieron nuestros antepasados. Entonces, al sentarse ahí toda la noche, la costumbre es no comer postre después de esa comida festiva, sino seguir estudiando toda la noche. Este es el hijo sabio. Dicen que después hay una pregunta del hijo malvado. Ahí está anotado después del sabio y malvado. Y nosotros preguntamos, malvado, una palabra tan difícil. Entonces, a lo mejor no se refiere a malvado, sino que se refiere a alguien que su conducta es completamente lo contraria a la conducta del sabio. El sabio quiere saber. El que llamamos malvado no quiere saber. ¿Saben qué? Si el sabio es el hijo que llegó a los 18 o 20 o 22 o 25 años, el malvado, el que no quiere saber, puede ser un joven de 13 o 16, en esa edad que ellos no quieren saber nada. Algunos, por lo menos, no quieren saber nada, no quieren escuchar nada de lo que dicen los adultos. Entonces, ¿quién hace esa pregunta y quién responde y cuándo? Hay dos preguntas que se adjudican al malvado. Una pregunta, perdón, que se adjudica a ese hijo que llamamos Rasha, malvado. A lo mejor a mí no me gusta llamar a los hijos malos, pero puede ser que es un hijo que en este momento quiere escuchar música, o quiere ver una película o salir a hablar con sus amigos y lo obligan a quedarse. Entonces él dice, ¿Ma העבודה הזאת לכם? ¿Qué significa eso para vosotros? Dicen los sabios en esa Haggadah de Pesach. Cuando él dice, ¿Ma העבודה הזאת לכם? ¿Qué es este trabajo para ustedes? Él excluye a sí mismo de la comunidad. Él niega lo fundamental. Él dice la palabra lachem para vosotros y no dice para él. Este lo en hebreo con la vav es para él. El que está adelante con la alef es no. Para vosotros, no para él. Y por lo tanto, el padre tiene que contestar, y vuelvo al texto original, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, y le dirás a tu hijo, ahí está esa palabra, ese verbo והגדתה, relacionado con la palabra Haggadah, lo que hemos mencionado, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. Por eso me hizo el Eterno salir de Egipto. Hay una explicación a ese por eso, de. ¿Qué es este de? Dicen los sabios que ahí se refiere a todos los males que le han pasado al pueblo en Egipto, a toda la historia de los años de esclavitud en Egipto que se revela y se cuenta durante esta noche. Entonces, a esto se refiere el padre diciéndole esto y esto, quédate aquí con nosotros y te lo vamos a contar. Y como el hijo dijo, para vosotros, entonces el padre le contesta, para mí, otra vez. No para él, no para el hijo, hasta que el hijo, yo digo, no pase esa edad que no quiere escuchar y por su cuenta va a venir y va a preguntar como hizo el sabio, el jajam. Todo lo que el padre le tiene que contar, algún día le va a llegar. Hay algunos que desde pequeños escuchan,
hay otros que son rebeldes. No los vamos a excluir. A lo mejor, si estuviera ahí, dicen, no hubiera salido por esa actitud. Pero ahora está con nosotros, vamos a incluirlo. En las últimas generaciones se habla mucho de los hijos que no vienen a esa celebración familiar, celebración del pueblo y de la familia. Hay casos así, y se habla mucho, y en ciertos ámbitos se agrega un hijo más, y se lee un texto recién, no texto antiguo, que habla del hijo que ni siquiera viene, porque este malvado que se describe acá viene, ahí está. Entonces hay que encontrar una forma de mantenerlo, por lo menos, y algún día él se quedará con mucha voluntad y curiosidad y querer participar. Pero hay hijos que no vienen. Y a estos hijos, lamentablemente, no están mencionados en esa Agadá, pero en ciertas familias sí leen un texto moderno respecto a los hijos que no quieren participar. Interesante. Y ahora viene el tercero, y el tercero es el simple. El simple que no sabe preguntar. Él simplemente dice como un niño, Mazot, ¿qué es esto? Yo tengo varios nietos pequeños. Recuerdo la etapa en que dicen ¿qué es esto? Y después la etapa que dicen ¿por qué? Seguro muchísimos de ustedes tienen recuerdos parecidos. Hablamos antes de recuerdos de familia. ¿Qué hacemos con este que dice ¿qué es esto? No entiende, pero quiere saber. Entonces dice el versículo 14, el que dice, Vehaya ki ish'alcha bincha machar lemor mazot, cuando tu hijo el día de mañana te pregunte, ¿qué es esto? Ve'amarta elav, y le dirás, Bechozek yad hotzianu Adonai mimitzrayim mibeit avadim. Le dirás que el Señor nos sacó. En el momento que decimos hotzianu, nos sacó, hay dos ideas detrás de esa palabra. Uno, nos sacó de Egipto. Lo importante es de dónde nos sacó. No estamos hablando todavía a dónde nos llevó, sino el hecho de librarse de la esclavitud, de la servidumbre. Este es el hecho importante. La salida de Egipto, la salida de la esclavitud a la libertad. Empezamos a pensar, y no hay hoy tiempo para discutirlo muy ampliamente, ¿qué es salir de servidumbre a libertad? ¿Qué es libertad? Libertad no es anarquía. Libertad es poder escoger las cosas que queremos hacer. Libertad es ponernos ciertas leyes que sí queremos y podemos cumplir. Libertad es valentía. Hay que ser valiente para vivir en libertad, porque libertad no es anarquía. Libertad es vivir en unos límites, pero límites que nosotros aceptamos. Entonces, este es Hotzianu. Por un lado, el Padre hoy día, en cada generación, un año tras año, se identifica con ese concepto de salir de la esclavitud, de la servidumbre a la libertad y de escoger la libertad conscientemente. Cada vez nos identificamos con nuestros antepasados y por otro lado le recuerda al hijo esta salida de la servidumbre, le cuenta algo para el hijo simple. Y queda uno más. Y este uno más, este es más difícil. El que se llama Veshe'eino yodea lish'ol,
aquel que no sabe cómo preguntar. Hay personas que no saben preguntar. Cuando uno no sabe preguntar, hay que ayudarle. Hay que empezar una conversación, iniciar la conversación. Entonces, ¿cómo iniciamos una conversación? Con lo mismo que hicimos con el malo, con el rasha. Hablando de algo concreto que ha pasado, de los milagros de lo que hizo Dios al salir de Egipto. Dicen, el que no quiere, no sabe preguntar, no lo hace porque es flojo, no quiere, no. Para él todo es lo mismo. Hay que despertar en él el interés. ¿Y cómo despertamos el interés? Ahí está, volvemos a lo más simple, a la comida especial, simbólica, a las canciones simbólicas o conocidas. Hay que hacer algo, dice actpetachlo. Tú debes iniciarlo. De alguna forma, hacer que él se interese más. Por eso, la comida que se sirve es una comida familiar especial, pero en la mayoría de las familias es una comida que todos los años se vuelven los mismos platos. Algo que trae la tía y otro que trae la abuela. Invitan mucha gente a esa comida. Y hay unas cosas especiales que cada uno trae porque se acostumbra a compartir. Pero hay también, antes de iniciar esta cena de familia, hay unas pautas de comidas simbólicas, de cosas simbólicas que comemos, como una hierba amarga que simboliza la vida amarga de los hijos de Israel en Egipto, en la esclavitud, como la matzá, que es un pan sin levadura y no tiene sabor especial y no es tan, no le gusta a todo el mundo, pero todo lo comemos. La parte de un plato donde está simbolizada la mano del Dios que nos sacó de Egipto, otros detalles de esa historia simbolizados por comida especial, que no se come en otros días. Así a lo mejor tengamos al que no sabe preguntar porque no quiere a lo mejor que se quede con nosotros. A los niños chiquitos le prometemos desde casi del principio que van a recibir un regalo, porque hay una parte de la matzá que se esconde por el padre de la casa o por el dueño o por el que dirige esta cena y se esconde y no se puede terminar la cena sin esa parte, entonces los niños se quedan, los más pequeños también se quedan con esa curiosidad. Se hace todo como hace cualquier buen maestro con sus estudiantes. Les dije que los 4 hijos se comparan también en la Mishnah y dicen que hay 4 etapas en la vida del hombre. Entonces, el que no sabe preguntar es el bebé recién nacido. El simple, el tam, es un niño que empieza a caminar y preguntar por cada cosa, ¿qué es esto? El malo, malvado, el rasha, es ese adolescente que rechaza todo lo que le quieren dar o enseñar. Y por supuesto, el sabio es el que ya maduró y ya llega un momento que reflexiona sobre la realidad en la cual vive. Entonces, si estos son los alumnos, ¿cuál es el plan de la clase y cuál es el material didáctico? Vemos aquí la Agadá, yo les mostré solamente 2, creo, de las que tengo en casa.
Al principio hay una canción, una melodía en la cual se canta 15 palabras, de verdad hay 16, pero este es un constructo para los que estudian y saben lo que significa un constructo en hebreo. Entonces, hay 15 señales, pautas, del orden, del ceder de esta cena. No voy a entrar en detalles, pero desde la primera bendición del vino, que se llama Kadesh, hay pautas cuando se lava las manos, cuando dicen una bendición al lavar las manos y cuando no. ¿Y qué se come? Todas las partes de la comida, especial antes, las cosas simbólicas que están aquí en ese plato, y el momento de la comida en sí. Y las 4 que ven abajo son los cánticos y las alabanzas que se siguen diciendo después de la cena. O sea, la cena no termina, sino comer, terminamos de comer, pero seguimos reunidos con ese objetivo, no reunidos para hacer otras cosas, sino con ese objetivo. Y hay mucha música, hay muchas canciones, y los niños lo aprenden desde que son muy pequeñitos. Entonces, otro método didáctico son preguntas. Dentro de poco ustedes van a preguntar y yo voy a tratar de contestar, y estoy segura que algunos de ustedes tienen respuestas. Entonces, se acostumbra que los niños pregunten, pero hay un texto para ellos. El texto dice, ¿en qué se diferencia esta noche de todas las noches? Y hay respuestas. Fíjense, yo señalé en una nun final las palabras, el verbo ojel, ojlim, es la forma del participio, curso B en adelante. Señalé la nun porque es una forma arcaica. Es una forma arcaica, en lugar de mem final, se pone una nun final. Ven tantas veces que está. Esto se canta. No lo voy a poner, ustedes van a tener oportunidades por internet, y si no me equivoco hay un nuevo webinario de hebreo moderno en el cual ustedes podrán escuchar muchas canciones y hablar de los detalles de esta ceremonia. Pero para nosotros es importante. Entonces los niños preguntan por qué esta noche tenemos costumbres diferentes. ¿Por qué comemos el pan sin levadura? ¿Por qué comemos hierba amarga, maror? ¿Por qué se moja parte de la comida? ¿Se moja? ¿Por qué se come en declinación y no sentados así derechito? Y estas son las preguntas, y por supuesto que hay muchas más. Y hay otras 2 cosas que quisiera mostrar y después hablarán ustedes. Uno es la matzá, el pan, que hay que comerlo, y hay que leer el versículo de Éxodo 12:39 respecto a la matzá que se come, que se hizo en aquellos días de la salida de Egipto sin levadura. No había tiempo de dejar para que la masa desarrolle el proceso regular para hacer pan. Eso es 1. Y 2, la hierba amarga que ya mencioné, que simboliza el arduo trabajo. Antes de terminar, hay una forma especial con una canción que voy a tratar de traerles y un mensaje. Yo quisiera mostrarles este mensaje que dice, Bechol dor vador, chayav adam lirot et atzmo, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בכל דור ודור, en cada generación,
חייב אדם, debe el hombre, לראות את עצמו, considerarse a sí mismo, כאילו הוא יצא ממצרים, como si él hubiera salido de Egipto. Es difícil que en el presente nos consideramos que hemos salido de Egipto, pero sí lo podemos tomar en una forma más elevada, en una forma más figurativa, y ver cada vez, sentir ese sentimiento de que tenemos la posibilidad de vernos libres, de recordar la historia y retomar esa decisión de nuestros antepasados. Vernos a nosotros libres espiritualmente y nosotros mismos aceptamos todo lo que aceptaron nuestros antepasados y así seguimos esa tradición. Y entonces ahora, ya saben, no vamos a hablar todos a la vez. Pueden levantar la mano los que tienen comentarios, observaciones, preguntas. Y en la medida posible vamos a escuchar a todos. En los webinarios anteriores generalmente quedamos con poco tiempo para hablar, pero hoy sí, hay posibilidad, hay más tiempo, así que adelante, los que quieren conversar, quieren comentar. Y solamente para que sepan que no leímos todo, no hablamos de todo, solamente el mensaje es que es como una clase, una noche de aprendizaje y de conmemoración de un hecho histórico que es válido para el presente, cada año de nuevo. Entonces vamos a ver. ¿Hay aquí alguien que tiene un número 18 ahí muchas veces? Sí, dígame. Soy Octavio. Ah, hola Octavio. Sí. Shalom. Shalom, shalom. Una pregunta es prácticamente en el año del calendario hebreo, ¿qué fecha tienen grabada para cuando fue la salida de Misraim? Hay en la historia hay diferentes opiniones y no vamos a entrar ahora históricamente porque hay una cuenta de los años desde la creación del mundo. Y no lo puedo explicar ahora de forma muy amplia. Nosotros sí, te puedo decir que la salida de Egipto, es la fecha en la que conmemoramos la salida de Egipto, la fecha es el día 15 del mes de Nisan, ¿sí? Pero el año exactamente va a ser difícil para mí ahora contestar porque hay que mostrar el calendario general frente al calendario desde la creación del mundo. Salvo a que hay alguien aquí que tiene una respuesta que lo recuerda exactamente, según la cuenta desde la creación del mundo. Okay. Pero, ¿sabes qué? Como siempre digo, ustedes me pueden hacer una pregunta en el foro, si eres alumno de eTeacher, en el foro, así, o me envías un email o preguntas en el sitio del webinario, y entonces voy a tratar en unas líneas breves de explicar los diferentes cálculos de años para contestar. בבקשה. Diana. Noches, me parece muy interesante el tema que se trató en este web seminario. Es la primera vez que lo había visto, pero es un tema muy importante e histórico, como usted mencionaba, y la verdad
Pues me pareció muy excelente y pude aprender otra cosa como los 4 tipos de hijos que hay y las 4 comparaciones entre los estadios de vida. Muchas gracias y Yeshua siga bendiciendo su vida. Gracias, Diana. Jairo. Sí, Jairo. Jairo, no te escucho. ¿Tienes micrófono? Shalom. Shalom, Jairo. Ok, Malika, ¿sí me escucha bien? Sí, ahora sí. Ok, muy interesante el tema de hoy. Te decía que algo que me llamó mucho la atención era que para nosotros o las generaciones presentes es muy difícil identificarnos con el hecho, ya que no se hizo parte de estar pues esclavizado en Egipto y todo. Pero más que todo yo lo veo desde el punto de vista de que no es solo un hecho histórico, sino que es un hecho profundamente representativo, ¿no? De que nos habla de que el hombre no solamente puede estar preso o esclavizado físicamente, sino también espiritualmente y psicológicamente. Nosotros nos vemos que más que todo lo que vivió el pueblo de Israel en la historia es algo representativo para nosotros. O sea, para nosotros hoy Egipto no solo representa una ciudad física o un país físico, sino que representa el mundo, la esclavitud, pues, y vemos de que Dios cada día nos llama a liberarnos de esas cosas, de todo lo que nos esclaviza, lo que nos aleja de Él, lo que nos oprime. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, no sé si usted me corrijo. No, estábamos hablando algo de esto, de transformar este recuerdo en una experiencia personal práctica. de liberación de esclavitud, a la libertad como algo que uno escoge. La libertad la escogemos. Somos parte de la libertad, no es sino dentro de nosotros. Es muy importante entender ese concepto. Gracias, Jaime. Jorge. Shalom. Sí, Jorge Salcedo. Shalom, ¿sí me está oyendo? Sí. ¿Sí me está oyendo? Sí. Bueno, yo tengo el siguiente comentario. Aquí les voy a mostrar el Haggadah en español. Ajá. O Haggadah en español usando el Pesach. La pregunta mía radica, no sé si estoy equivocado, yo le digo también bastante sobre el aspecto egipcio. El Tutankamón, o sea, el rey Ra, trató de hacer un solo dios allá en Egipto y fue destruido por los sacerdotes. La salida del pueblo judío de Egipto, o sea, con Moisés, que es la persona más importante de los judíos, fue eso, o sea, solamente crear un solo Dios, como yo dije, el Eterno. O sea, ese es el aspecto que hay, la salida de allá, se puede decir, a la tierra prometida, solamente por un solo Dios. O sea, se evitó ese panteísmo, o sea, esa cantidad de dioses que tenía. Y con los judíos, perdón, con los egipcios también fracasaron, porque los egipcios también quisieron formar un solo Dios. O sea, Tutankamón, o sea, Camón es el hijo de un solo Dios. Quiero saber si estoy equivocado o estoy en lo cierto. Bueno, lo que pasa es que primero no hablamos del pueblo judío. Históricamente fueron las tribus de Israel, o sea, descendientes de la familia que llegó a Egipto en tiempo de sequía y quedó ahí y se multiplicó. Y no sé si estabas presente en webinarios pasados o inclusive en el anterior, en el cual hablamos que hay evidencias históricas de salida o de gente que ha llegado de Egipto hacia Canaán. Pero el pueblo o el grupo de personas o las tribus que estaban en Egipto
según el Antiguo Testamento, llegaron ya con un concepto de un Dios único, el Dios de sus antepasados, inclusive cuando Moisés viene a presentarse ante el pueblo, él les dice que él es enviado por el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Había cierta tradición en esta familia, una tradición de un Dios único. Podemos decir en algunos escritos, aparece Abraham, los académicos inclusive lo llaman el primer monoteísta. Nosotros en este webinario no vamos a tocar las influencias, pero sí se habla también en la academia, no lo vamos a tocar hoy, en forma general se habla en la academia de las influencias egipcias en la personalidad de Moisés, si lo vemos como una personalidad histórica y lo estudiamos dentro del ambiente en el cual se crió. Lo que pasa que en este medio del webinario de Hebreo Bíblico, nosotros más que nada acentuamos la tradición que aparece en el Antiguo Testamento y tocamos muy poco en la historia general de los pueblos alrededor. Solamente de vez en cuando, muy poco. Posiblemente si tomamos esa escuela que ve todo, lo investiga como historia, entonces dicen, hay teorías que era un príncipe egipcio que tuvo mucha influencia de lo que vio o la educación que recibió en Egipto, y hay teorías respecto a eso muy parecido a lo que tú sugieres. Sí. Lo reconozco que hay, pero no, como no es nuestro objetivo en estas clases, entonces me abstengo de presentarlas. Gracias, muy amable. Bien, vamos. Un momento. Vamos a ver. Magdalena. Sí. Magdalena, ¿tienes micrófono? No te puedo escuchar. ¿Sí? Ok. Sí, dime. La verdad que es mi primera vez que estoy en webinario con ustedes y que escucho un programa así, ¿verdad? Y me llama mucho toda la atención, a pesar de tener algo, un poco de conocimiento de pesas, que lo hemos dicho varias veces en mi familia, el ser, y todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero siempre hay cosas que he estado descubriendo a medida que tú nos estás dando las clases, Marca, y es muy importante porque cada paso que nosotros damos en cada jueves con tus clases, descubro cada vez más lo que falta por conocer de la sabiduría de nuestro pueblo. La verdad que me falta mucho todavía para conocer. Gracias. Entonces Gracias, estás invitada a seguir con nosotros. Muchas gracias, Marca, muy amable. María Mercedes, sí. Hola, Marca. Sí, yo quería hacer una observación también aquí cuando nos dicen que en cada generación debe el hombre considerarse a sí mismo como si él hubiera salido de Egipto. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo de esta manera. En cada generación debemos de quitarnos todo ese egoísmo, toda esa desunión y todo eso que nos estorba. Y pues ser lo que Hashem quiere que seamos, un pueblo unido, un pueblo en el amor, un pueblo libre pero de todos nuestros egoísmos, libre de todo nuestro desamor hacia todos, libre de todas nuestras, ahora sí, nuestro yeserará. Eso es lo que nos hace libres. Así también quería hacer otra observación con respecto al
con qué la argamasa, que es lo que nosotros simbolizamos con el jaroce, eso tan delicioso que es el jaroce. Y pues también, como algunas personas están preguntando aquí en el chat de qué eran las hierbas amargas, pues las hierbas amargas, pues yo compro endivia porque la endivia es como una lechuga y es amarga, es la amargura que nosotros vivimos en Egipto. Y lo que son las carpas, que es el apio remonjado que representa nuestras lágrimas. Y también quería yo pedirte un favor, si podías pasar la diapositiva donde está todo el orden del Kiddush, porque yo lo he hecho año tras año, pero ahora me toca a mí llevarlo todo y no quiero que se me escape nada. No, porque... aquí está, esto está en cada Agadá al principio. Sí. No al principio, se empieza la Agadá con instrucciones cómo limpiar y averiguar que en la casa no hay comida hametz, que es lo que es la levadura, sí, y le presenta en nosotros el egoísmo. Pero aquí está todo el orden, y si este es el orden que aparece en la Agadá, en letras grandes, antes de cada eslabón del desarrollo de esa cena, desde el Kadesh, que es la primera bendición del vino, sí, y sigue, y está todo acá escrito, así que se puede ver. Lamentablemente la grabación de este webinario no sale ahora, sino más adelante, pero pueden buscar los que les interesa y no estuvieron con nosotros el año pasado. El año pasado habían 2 o 3 webinarios respecto a Pesach, y están ahí en la dirección de YouTube que mandé en el chat. Busquen en el chat, lo van a encontrar. Sí, porque sí tengo 4 Agadot de diferentes editores, no, pero aquí me pareció muy bonita esa lista, porque así no se te pierde nada, no tienes que andar buscando y que tengas un peso Kashor Sameach y Shabbat Shalom Ubarajá para todos, para todo el pueblo de Israel. Shalom Ubarajá. Mauricio, sí. Ok, 2 pequeñas apreciaciones o 3. La primera con respecto a la consulta que te hicieron, Marta, ¿en qué año fue? Sí, yo sabía que vas a tener respuesta. Sí. Ok, todo es muy aproximado, ¿sí? No es un número exacto, es cierto, pero según investigaciones aparentemente fue en el año 1312 antes de la era común. Pero creo que la pregunta del participante fue según la fecha hebrea, por eso no contesté. 2448. Ajá, ok. Vamos un momento acá. ¿Puedes volver a repetir? Sí, lo voy a escribir. Sí. Un segundo. No hay ningún problema. A ver si logro tomar mi lápiz. El quinto elemento de la barra de herramientas. Sí, ya. Barra de herramientas. Bueno, entonces tenemos 1312 antes de la era común. Ok, y según la cuenta desde la creación del mundo, 2448. Ahí está. Este es según desde la creación. La creación. Ok. Yo me refería a esta fecha, creo que esta fecha se refirió también en la persona que preguntó. ¿Claudio? No recuerdo ya el nombre. Sí, algo más, querías decir algo más, Mauricio. Quería comentar una cosa más. El rabino, profesor, doctor Abraham Yoshua Eshel, en una de sus tantas charlas, supo decir una vez que en realidad, cuando hablaba sobre Pesach, que dijo que en realidad lo difícil no fue sacar a los hijos de Israel de Egipto,
sino al revés, sacar el Egipto que había dentro de Israel. Y creo que en realidad nosotros lo podemos llevar a cada uno de los planos de nuestra vida y al tema de cómo liberarnos y de qué liberarnos. Si nosotros vemos en cada cosa que hacemos como una carga, entonces tenemos que ver de qué forma sacamos esa carga adentro nuestro. Es muy fácil decir de afuera me dan cosas o me piden cosas o me hacen cosas y no hacer nada desde uno. En el momento en el que uno mismo intenta sacarse eso que lo oprime de adentro, es mucho más fácil liberarse. Dos cositas más, si me permitís, Malca. La primera, están todos invitados a bajarse la Agadá de Pesach de eTeacher, ¿sí? Que está en el sitio web de eTeacher. Ahí se pueden bajar la Agadá de Pesach, ahí van a poder encontrar el Kiddush y cada uno de los textos en español, en hebreo y en fonética, ¿ok? Y nuevamente, muchas gracias porque lo único que haces es enriquecernos cada vez más con cada uno de los webinarios. Gracias. Pesach Kasher Besameach. Pesach Kasher Besameach, gracias por esta colaboración que siempre prestas a mí y a todos, la contribución para todos. Michelle López, ¿puedes abrir el micrófono? ¿Me escucha? Sí. Shalom. Para mí fue muy interesante, la verdad, porque pues personalmente tengo 4 niños y no tenía mucho conocimiento de esto del Pesach como tal y me parece muy enriquecedor, ¿no? Porque pues ya tengo estrategias para sembrarle a ellos, ¿verdad? Lo que es conocer su libertad, su linaje y de verdad pues cuando decía los 4 tipos de hijos, yo tengo uno de cada uno, porque tengo uno bebé, tengo uno más grandecito, o sea, van en las edades y la forma tan estratégica que nos da de bregar con cada uno, me pareció excelente. Sí tengo un poquito de duda con las recetas como tal, no sé si alguien me puede ayudar acá, pero me pareció muy enriquecedor, de verdad que sí. Bien, tú sabes que aquí en el chat me imagino que están enviando recetas, pero también si entras al internet y buscas lo vas a encontrar. Estoy segura que vas a encontrar. Muchas gracias. Gracias. Rosa María. Sí. Shalom, Marta, shalom a todos. Bueno, nada más también en el sentido de la intervención de compañero Mauricio, que a Hashem le tomó un día sacar al pueblo de Israel de Egipto y 40 años sacar a Egipto de su corazón. Y creo que estamos todos en ese proceso, ¿no?, de circuncidar nuestro corazón para que podamos tener una vida más kadosh y poder ser esa luz al mundo. Eso es todo, Marca. Gracias por tus palabras. Sí. Muchas gracias. Gracias, toda Rabá, gracias por todos los comentarios. Pesach Sameach. Salvador. Bueno, yo haría 2 comentarios. Uno moral que me hace reflexionar. También tengo 3 hijos y traté de ubicarme, ¿no? Este ejemplo sobre ellos, pero hago uno cultural, ¿no? El hijo flojo, pues se dice que los mexicanos somos gente muy floja, para empezar, ¿no? En todos los latinos se tiene ese prejuicio, pero no es cierto. Simplemente el mexicano pobre que va a Estados Unidos es gente muy trabajador, y como el burro del Sancho Panza, ¿no?, que está acostumbrado a no comer, cobra poquito y trabaja mucho. Es muy realmente los pueblos latinos somos pueblos más que flojos, desubicados, ¿no?, desmotivados. Si vemos nuestras estructuras, nuestras sociedades previas y en parte todavía la actual, las oportunidades no se dan para todo el mundo. Tenemos una gran masa de gente pobre que por más que trabaje no puede aspirar a nada. Más que flojera es desmotivación. ¿Para qué trabajas si de todas maneras no puede aspirar a nada, ¿no? Yo lo veo, el ejemplo es el burócrata, que soy burócrata, soy seguro social y dentro de la burocracia, el burócrata a mí me hace pensar que los compañeros trabajadores que piensan como burócratas todavía no han superado la esclavitud, piensan como el esclavo. ¿Para qué trabajo si me van a pagar lo mismo, si voy a comer lo mismo?
no tiene ningún aliciente trabajar, ¿no? Lo ven de esa manera, de que no han superado la esclavitud, pues piensan como el esclavo, que el negocio es trabajar poco porque no me van a dar más, ¿no? Somos pueblos desmotivados. Al indígena y al mestizo le quitaron su religión, su pasado, sus creencias, le cortaron todo, ¿no? Y realmente son un lenguaje, una religión, un idioma que no es el suyo propio, el indígena y el mestizo. Realmente somos pueblos desmotivados. Esa flojera de que se nos acusa más que es una desmotivación histórica, ¿no? El no poder aspirar a más, porque es lo que tú dijiste, bueno, es que hay que motivarlo, pues sí, es por ahí, ¿no? Y falta de un liderazgo que nos saque dentro de esta. Buscamos líderes y soñamos con líderes que no nos han sacado de... Lo que dicen los versículos, esos versículos uno tras uno, es un mensaje que hoy día también es válido. Ahí está la importancia. La liberación, la libertad es algo que uno tiene que buscar. Hasta hoy día hay esclavitud. Sí. Yo te decía respecto a la fecha, ¿no? La fecha histórica yo creo que es una fecha simbólica, igual que los 7 días que Dios hizo al mundo. No puede ser, no puede hablar de que son 2.400 y tantos años a la salida, porque el hombre de Tepexpan, en el valle de lo que hoy alrededor del sur de México, tiene 8.000 años. En el museo aquí donde vivo en Querétaro hay vestigios de civilizaciones que tienen 10.000 años, la pirámide de Cuiculco. Del mundo prehispánico hay culturas de hace 10.000 años, ¿no? Entonces eso no checaría científicamente, yo creo que son números simbólicos, ¿sí? Sí. Finalmente hay culturas en México y en muchas partes. Cuando fui a los glaciares hace poco a Chile, pues me hablaron de culturas que tienen 8.000 años. Entonces creo que esa numeración que se utiliza en el judaísmo es simbólica, no checaría con los datos antropológicos, ¿no? Haciendo un lado el aspecto religioso, ¿sí? Bien interesante, como siempre, sí. Todos los puntos Gracias. Que tú traes. Yo quisiera, antes de que se nos va el tiempo, poner estas palabras que ustedes ven acá, las encontré con una melodía que nosotros acostumbramos cantar, que la verdad es siempre me recuerda nuestra vida durante muchos años en Caracas. Y entonces voy a poner parte de la canción, de la melodía. Fíjense, está en internet, voy a poner también en el chat la dirección, el link. Está acompañada con imágenes de diferentes épocas cuando llegaron judíos a Israel o en tiempos más antiguos. Ustedes lo van a ver. No lo voy a dejar todo el tiempo, tengo otra información para ustedes que lo voy a parar en cierto momento. Vamos a ver, Mauricio, si lo logro hacer.
Y entonces, mensaje. 1. Shabbat Shalom, Chag Pesach Sameach a todos. Hasta el próximo webinario 4 de abril. No vamos a tener webinario la próxima semana, pero sí dentro de 2 semanas, todos invitados. A ver, verán en el sitio de eTeacher cuál será el tema. Y con esas palabras de Shabbat Shalom, vamos a despedirnos. Chag Sameach a todos, felices Pascuas a todos. Shalom, Leitraot, hasta la próxima vez que nos encontramos.